Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Aunque os lo he dicho a muchos en persona, bienvenidos a ICEX. Sé que para algunos es su primera vez en esta sede de ICEX. También os lo he comentado a muchos, es una sede casi temporal, porque a finales de año estaremos ya en la nueva sede, que está en Manoteras, un poquito más hacia las afueras de Madrid, pero no mucho. Y bueno, pues es un placer para mí dar la bienvenida a todo el sector de la acuicultura en la sede, a nuestra sede, y poder haber trabajado con Aquiplus para realizar pues este primer trabajo, ¿no?, de mapeo del ecosistema. Nosotros, o nuestra dirección, la Dirección de Industria Agroalimentaria, llevaba hasta hace muy poco tiempo todo lo que eran las industrias que no eran necesariamente de base, ¿no? Y os cuento una anécdota, y es que siempre nos estábamos peleando el director que llevaba las industrias más tecnológicas conmigo, que soy la directora que llevaba los temas más de comercio y bebercio, ¿no?, más el producto final, sobre si la acuicultura, o sea, cuál era la relación entre acuicultura y piscicultura. Teóricamente yo llevaba la piscicultura y él llevaba la acuicultura, ¿no? Al final no se puede distinguir, ¿no? Y eso es quizás lo más interesante de vuestro sector, que sois un ecosistema muy complejo, donde está el producto final, pero lo que hemos visto en el estudio es que está súper integrado y relacionado con todos los sectores más tecnológicos, con la alimentación, con los centros tecnológicos. Es decir, sois un sector verdaderamente puntero, que merecía la pena conocer a fondo, y de ahí la importancia del trabajo que ha hecho Aquiplus, para ver cuáles eran vuestras fortalezas, vuestros retos, y cómo podíamos verdaderamente trabajar desde ICES para apoyaros en la internacionalización. Leyendo el estudio que habéis hecho, Yolanda, me he quedado muy impresionada de algunas de las cifras, ¿no?, que aportáis, ¿no? Primero, el grado de tecnificación que hay en el sector, el altísimo compromiso con la internacionalización, ¿no? Más del 80% de las empresas exportáis. Además de esto, el volumen que ya representáis, por ejemplo, en la Unión Europea, en volumen somos el primer país, no en valor. Ahí tenéis una similitud con el vino. Aunque parezca mentira, en vino también somos el primero en volumen y el segundo en valor. Bueno, pues eso da algunas pistas de quizás hacia dónde tenemos que trabajar para apoyaros en la internacionalización. En ICEX estamos trabajando, como sabéis, muy de la mano con el clúster y con Aquiplus. Por ejemplo, en Aquafuture ya trajimos el año pasado una misión de más de 7 países, tanto de Oriente Medio como de Iberoamérica, etcétera, para que estuviera en la feria y después conociera el ecosistema, que fue súper interesante. Además, otro de los trabajos importantes de ICES es trabajar en la parte de ver o identificar cuáles son esas oportunidades en los mercados internacionales. El año pasado hicimos un estudio interesantísimo sobre oportunidades para la acuicultura en Reino Unido. Creo que tenéis el trabajo, pero si no, os lo compartiremos. Y este año, de acuerdo también con el clúster, hemos identificado una serie de países que es interesante conocer, como es el caso de China, como es el caso de Ghana, de Angola, donde vamos a tener estudios de mercado de aquí a un par de meses, que también compartiremos con vosotros. Y además estamos trabajando en unas posibles jornadas técnicas, por una parte en Senegal y por otra parte también en Ecuador, perdonadme, que son dos países donde pensamos que hay oportunidades de muchísimo interés, ¿no? Nos encantaría que nos dejarais acompañaros, y nos encantaría que nos dijerais qué necesitáis de nosotros para ver
qué otras oportunidades podemos trabajar, ¿no? Creo que el sector tiene ahora mismo muchísimo potencial. Estaba hablando con un compañero nuestro aquí en ICES que lleva precisamente los temas multilaterales y Javier, que luego podréis conocer en la pausa café, estamos viendo que, por ejemplo, todo lo que es soberanía alimentaria y sostenibilidad son ejes prioritarios de trabajo para los organismos multilaterales y ahí también pensamos que podemos identificar oportunidades para que vosotros podáis seguir creciendo y seguir avanzando en los mercados internacionales, ¿no? Yo me voy a quedar aquí porque no voy a hacer spoiler del fantástico trabajo que va a presentar ahora Yolanda. Decir que nos ha encantado poder colaborar, hacer este trabajo de mapeo y que esto es el principio, Yolanda. O sea, que de aquí lo que queráis de nosotros, pues seguiremos haciéndolo como nos digáis, ¿no? Por nuestra parte, nada más. Le paso ya la palabra a Yolanda. Gracias. No soy Yolanda, pero sí trabajamos codo a codo. Gracias, María. Primero agradecer enormemente, ya os lo he dicho en persona, pero vuestra hospitalidad y vuestro apoyo desde que empezamos como Aquiplus. Yo me acuerdo que fue, creo, hace 10 años aproximadamente que nos encontramos en el Salón Aliautis en Marruecos, en la feria. Teníamos muchas ganas de hacer muchas cosas y mirando un poco retrospectivamente, pues tampoco nos ha ido mal porque a nivel de internacionalización pienso que hemos hecho conjuntamente, gracias también en particular al apoyo de ICEX, pues un trabajo estupendo. Nosotros, ahora hablo de nosotros como empresa, conocimos ICEX en un programa de pymes de ICEX Next, ya no sé cuántos años hace, pero esto nos abrió los ojos, pasando de ser una empresa de cero exports a actualmente una empresa que exportamos el 90% de nuestras ventas, habiendo crecido 300% o no sé cuánto. Por lo tanto, la internacionalización a nivel del clúster y de todos los miembros y socios es una realidad. Evidentemente pasa por un esfuerzo importante de las empresas y de las personas en cuanto a solucionar los obstáculos, las barreras que tenemos a veces para entrar en algunos países. La acuicultura en el sur de Europa o en norte de África, Oriente Medio, Centroamérica es compleja, nada es sencillo, pero contando con el apoyo de ICEX la vida es en cierto modo más fácil. Por lo tanto, muchas gracias de nuevo. En cuanto a los estudios de mercado en los que hemos participado, han sido de gran ayuda. Estos países que estamos apuntando, tanto de la Costa Marfil como del Oriente Lejano, evidentemente, o Centroamérica, nos interesan, claro que sí, el mundo es global, la economía es global y lo estamos viendo cada día, todos pendientes de lo que pasa y de lo que se decide en Washington, D.C. o lo que pasa en Teherán. Estamos expuestos a una infinidad de circunstancias que de hoy, del día a la noche, nos pueden ocasionar severos problemas y generar pérdidas incluso importantes si se nos cierra un mercado, si en un momento determinado se nos bloquean contenedores. Hace solo 3 semanas un contenedor que pagamos a 3.800 euros tuvimos que desbloquearlo a 14.500 euros. Estoy viniendo de Taiwán. Por lo tanto, el mundo está loco. Toda la evaluación de riesgos y toda la prevención en este sentido y el conocimiento y la información es vital para la toma de decisiones en las empresas. Por lo tanto, creo que hoy estamos en el mejor sitio precisamente para minimizar estos riesgos. A partir de aquí, el programa de hoy pienso que tiene mucho sentido. Cada uno de los miembros, cada uno de los socios en Aquiplus es parte de la cadena valor. Somos cadena valor de la acuicultura y agrupamos servicios tan distintos y materiales y soluciones desde la construcción de barcos hasta
todos los temas de farma, aditivos alimentarios, seguros, equipamientos, soluciones tecnológicas. Por lo tanto, en este sentido, tienes razón, María, es un sector como muy dispar, pero en cierto modo el clúster, y gracias al tremendo trabajo de Yolanda y de su equipo, conseguimos aunar esfuerzos y buscar sinergias. Esto es de lo que se trata un clúster. Pienso que, en cierto modo, quien quiera aprovechar la oportunidad y los beneficios de estar en un clúster se lo tiene que trabajar, no es gratis. O sea, de aquí no salen las ventas salen de las oportunidades que se generan en estos foros y, evidentemente, con trabajo y con apoyo el camino se hace más fácil. Gracias por todo. Bueno, ahora sí que soy yo. Y perdón, no sé si para poder pasar, pero no me di cuenta antes. Bueno, pues ¿qué os vamos a contar? Os vamos a contar el inicio, como decía María, de esperemos muchos avances en muchos datos, ¿no? Muchas gracias. Y perdón que no me di cuenta antes, ¿sí? Lo más importante que necesitamos en cualquier sector es datos, ¿no? No hace falta decirlo. Sin datos no somos capaces de trazar nuestras estrategias, nuestras hojas de ruta. Y precisamente de la mano del ICEX, y no es por todo el rato agradecernos unos a otros, pero sí es cierto, hemos conseguido y tenemos el mejor aliado del mundo, ¿no? Consideramos que somos socios y que nos queda todo este camino por recorrer para seguir generando datos, porque los datos nos ayudan a posicionarnos. A este sector, a esta cadena de valor, yo le llamo la cadena de valor de Indiana Jones. Siempre lo decimos así en la oficina, un poco de broma, porque todos los que conformáis la cadena de valor, forméis parte o no forméis parte del clúster Aquiplus, son personas que se ponen las botas, se ponen el sombrero y allá se van, a cualquier parte del mundo, con una única vocación, que es la vocación de generar alimento, ¿no? Y aquí, muy de la mano de que esté hoy pues, Javier de Multilaterales, la verdad que es una oportunidad y seguro, Javier, que te vamos a hacer millones de preguntas, ¿no? Precisamente por eso, porque somos conscientes de que al final generamos alimento, ¿no? La cadena de valor, ahora la vamos a ver, va desde el último insumo necesario para producir un pez con la máxima calidad y con el máximo elemento de nutrición, que al mismo tiempo genera valor económico, que al mismo tiempo se hace bajo unos parámetros ambientales y que al mismo tiempo se hace bajo una estructura de gobernanza y que al final todo se traduce en sostenibilidad, ¿no? Que aunque es la palabra que se utiliza, es la palabra real y es la palabra que nos mueve, ¿no? Decía María antes, hablaba de datos. Muchos de estos datos no son descubrimientos, ¿no? Porque son datos publicados, muchos publicados por Apromar, en diferentes, pero sí hemos encontrado y hemos sido capaces de levantar algunos datos que sí que son nuevos, ¿no? Como decía antes María, somos el primer país productor acuícola, el segundo mayor consumidor de pescado, pero después, curiosamente, no somos el país que generamos mayor valor en acuicultura. Está Francia por delante, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues seguro que por muchísimas razones. Nosotros hemos identificado algunas, pero lo importante es saber y poder armarnos para poder seguir y buscar ese gap y poder generar ese valor que no somos capaces de crear. Empleo. Somos un sector que generamos empleo, alto empleo aquí en España, pero tenemos que contabilizar también cuál es el empleo que estamos generando fuera de España. Cada vez que cualquiera de vosotros hacéis un proyecto, sois proveedores de un proyecto fuera de España, ese proyecto genera un empleo. Lo que proveemos en Arabia Saudí, en Marruecos, lo que proveeremos en Ghana, en Senegal, en Centroamérica, lo estamos ofreciendo y lo estamos aportando y al mismo tiempo esas empresas que nos contratan tienen empleo. Ese empleo aún no lo podemos medir, pero lo vamos a ir midiendo poco a poco. ¿Y por qué? Porque demuestra que la acuicultura es una actividad, es un sector altamente intensivo en empleo. Altamente intensivo en empleo, como vamos a ver en las empresas productivas, en la mera producción, pero altamente intensivo en empleo en todo lo que genera alrededor. Aquí tenemos empresas, estáis empresas representadas pues, en Pharma, por ejemplo, ¿no? Javier, algunos otros,
Y todo detrás de eso hay laboratorios, hay personas muy, muy especializadas y también tiene sus propias cadenas de valor que demuestra este nivel de especialización. Por tanto, medimos el empleo en los dos niveles, en el nivel de la producción y en el nivel de todas las empresas y de todas las entidades necesarias para hacer realidad esta producción. La cadena de valor. No me voy a parar mucho porque la conocemos, pero bueno, no nos podemos cansar de dibujar la cadena de valor. No por el hecho en sí de dibujarla, sino por el hecho de entender realmente dónde está nuestro mayor peso de representatividad en la cadena de valor. Sorpresa, es que en España los cubrimos todos, no nos falta ninguno. ¿Qué nos puede faltar? Bueno, ¿cómo podemos ayudar a llegar más lejos, a ser todavía tener empleo, ser más intensivo, no en empleo en volumen, pero sí en más especialización y en más eficiencia? Proveedores de equipamiento, ¿no? Laboratorios, fabricantes de piensos y con el pienso en sí mismo toda la cadena de valor que tiene detrás, los aditivos, gestión ambiental, los servicios de ingeniería, centros de investigación, logística y transporte, la consultoría, aseguradoras. Y dejo para el último, pero no menos importante, aquí tenemos a Enrique, la digitalización. Todas las oportunidades que nos trae la inteligencia artificial, que si bien ya estamos hablando mucho de ello, nos queda muchísimo, muchísimo por hablar todavía. Y esto precisamente es nuestro gran reto. Y esto es cuando hablamos por primera vez con María hace, no sé ya, en 2020. No, antes 18, hace un mogollón de años, ¿no? Y que vinimos aquí y decíamos, ¿quién nos ayuda, por favor? Porque en realidad nos sentimos a veces que no pertenecemos a nadie. Y con el ICEX sí que aprendimos que pertenecemos a la tecnología, pertenecemos al sector tecnológico, dentro de todas nuestras vertientes, un sector que provee al productor de alimento. Pero esto y nuestra gran diversidad hace que no tengamos un CENAE concreto, ¿no? Como puede tener el productor de agricultura, el productor vitivinícola, el productor acuícola. Nosotros no tenemos un CENAE que nos agrupe. Y ahí es donde está nuestro verdadero reto y nuestro verdadero encanto al mismo tiempo, que no somos capaces, nos cuesta mucho, vamos a ser capaces de decir cuánto somos capaces de contribuir al PIB de nuestro país y cuánto somos capaces de contribuir al empleo, los grandes datos macroeconómicos. Y este es el objetivo de este estudio, empezar a sentar las bases para ser capaces de medir nuestro valor. Solo si somos capaces es que seremos... Ah, bueno, tengo esto, ¿verdad? Me puedo mover. Es que somos capaces de... No se trata, aquí con imposibilidad de acceso a ayudas, no se trata de que sea imposible, sí que accedemos a ayudas, pero sí que es muy importante el ser capaces de poder diseñar esas ayudas de forma específica a las necesidades del sector tecnológico, ¿no? No aparecemos en las estadísticas de forma global, como decimos, tenemos que aparecer en las estadísticas. ¿Por qué? Porque tenemos que visibilizarnos. Muchas veces nos dicen, sois del sector farma. No, no, somos del sector farma, evidentemente, pero somos del sector de la acuicultura. Y muchísimas más cosas, ¿no? Al final, visibilizarnos nos permite además, y mucho más importante, conocernos entre nosotros e identificar oportunidades, generar sinergias y llevar todavía mucho más lejos. ¿Cuáles fueron los objetivos de este panorama, ¿no? que le llamamos? Primero, identificar y clasificar las actividades claves de la acuicultura en España, los múltiples CENAEs que representamos. Después, empezar a elaborar, y digo empezar a elaborar, un mapa de entidades relevantes. Porque si yo voy a Consemar, me encuentro empresas, Consemar, Feria de la Pesca, procesado, congelado, me encuentro empresas allí que en un espacio muy chiquitito también se dedican a la acuicultura. Ellas mismas muchas veces se invisibilizan y nosotros mismos no somos capaces de identificarlos. Tenemos que trabajar y hacer un montón de ruido y de trabajo, de esfuerzo entre todos nosotros para poder atraerlas y poder sacar lo mejor de ellos. Este mapa de entidades relevantes, en un esfuerzo como el que hemos hecho, hemos sido capaces de hacer un listado contrastado de unas 250 entidades públicas y privadas españolas que representan los diferentes segmentos de la acuicultura. Estamos seguros que como vamos a seguir trabajando en esto, vamos a llegar a muchísimo más. Tendencias. Impacto en la exportación y en la internacionalización. Como dicen los niños, poco se habla de que estamos en prácticamente todo el planeta. Pocos países quedan en los que no haya al menos alguna empresa de tecnología de la acuicultura española que si no ha entrado, ha estado o esté intentando entrar.
tenemos que ser capaces de estructurar, y aquí de la mano del ICES, este sistema de vigilancia, de tendencias continua en los países, ¿no? Cada vez que nos reunimos con una oficina comercial, cada vez, pues todos sacamos información, todos obtenemos información y nos ayuda a la oficina a planificar el país y a nosotros a entender. Contribuciones, ¿no? ¿Cuál es la influencia de la cadena? Como ya os decía, en sostenibilidad, en cohesión territorial, en innovación tecnológica. Tenemos que entender, en España, la acuicultura, en Europa, la acuicultura es cosas que dan por hecho. Antes hablaba contigo, ¿no? Que en Venezuela ahora se va a abrir un campo, se está abriendo otra vez un campo enorme. Aquí pasamos a hablar de seguridad alimentaria y pasamos a hablar de industrialización. La capacidad que tiene una cadena de valor para ofrecer llave en mano y desarrollar sectores completos en un país es inmensa, ¿no? Datos, cuantificar. Necesitamos continuar trabajando en datos e informar. Tenemos que ser capaces de poder contribuir al desarrollo de políticas, de bases sólidas, en políticas, en estrategias, en planes, en planificación concretas que entre todos nos potencien. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues cuestionarios que ya sabéis que insistimos mucho en que todos respondieseis y difundieseis. Bueno, conseguimos casi unos 90 respuestas, alguna otra, pero las filtramos. Fuentes de información secundarias, por supuesto, y actores involucrados. Hemos hablado tanto con proveedores, empresas privadas, centros de investigación, administraciones y diferentes entidades de apoyo. ¿Todo ella para qué? Algunos datos, alguna información, ¿no? Asia sabemos que concentra aproximadamente el 90% de la producción mundial, pero después, cuando avancemos un poquito más, vamos a ver que si ellos producen y antes también desarrollaban tecnología, cada vez más importan tecnología. Es una oportunidad para nosotros. En España, ¿por qué tenemos una cadena de valor tan fuerte? Pues porque es que estamos en todos los puntitos de España, tenemos, en función del tipo de acuicultura, ahí ha sido un caldo de cultivo, un nicho para poder desarrollarnos y seguir construyendo y creando nuevas empresas e innovando. Aquí, en la cadena de valor, podemos hablar de que somos universidades, centros de formación. ¿Qué podemos exportar desde las universidades, de los centros de formación? Tenemos que exportar formación, muchísima formación. En los países en los que estamos trabajando, ¿qué es lo que ocurre? Pongo como ejemplo Marruecos, ¿no? ¿Cuál es uno de los puntos débiles de Marruecos y de otros muchos países, aunque estamos allí? Precisamente las cualificaciones del personal para luego poder desarrollar todo lo que nosotros les estamos proveyendo y las plantas de producción. Tenemos centros de formación, universidades, pero también de investigación y de innovación. Y España, pues a través del CEDET y a través de recursos, nos dan todo ese papel y ese esfuerzo, ¿no? Tenemos, bueno, los centros tecnológicos que están alineados con ello. Tenemos la alimentación, la nutrición y los aditivos, pero van un poquito más allá, porque cada vez más os estáis adecuando y adaptando a las necesidades y hacéis productos ad hoc a los países, me corregís, a los países en los que estáis trabajando, ¿no? Y lo mismo así en cada uno de los elementos y de la cadena de valor que antes revisábamos. Bueno, la mayor parte, el 80% de la cadena de valor de acuicultura española está en España, pero no trabaja, no tiene como su mayor volumen de ventas, de facturación en España. Fundamentalmente vuestra orientación, lo sabéis de sobra, es internacional, pero no es la de cada uno de vosotros, es la del sector, lo de la cadena de valor en su conjunto. Hemos calculado el 81%. La mayor parte la representa la tecnología, lo representa la investigación y lo representa la producción, pero no están lejos ni los suministros, ni la alimentación, ni los servicios auxiliares, ni las infraestructuras, ni la transformación. El 100% de la cadena de valor. Destino de todas estas exportaciones, Europa, por proximidad, por mercado, por facilidad, pero Asia. Esto reconozco que para mí fue una pequeña sorpresa. El mayor volumen de exportaciones de la cadena de valor se va hacia Asia. Y aquí reitero, Asia, yo hubiese dicho África, América, norte de África y sobre todo América Latina, y Asia. Y reitero que Asia, que antes desarrollaba tecnología y exportaba,
es cada vez más demandante y más importadora y al mismo tiempo está incrementando la producción, por lo que nos tenemos que empezar a plantear cosas específicas y fuertes ahí en Asia, ¿no? Por resumir un poco, al final vemos que, bueno, sí, cadena de valor, pero al final, ¿qué es? Es un ecosistema de servicios. Somos capaces de ofrecer todo lo que es necesario para producir cada pez, cada mejillón, cada almeja, ¿no? Somos un sector que va muchísimo más allá de la producción, empresas grandes, empresas muy grandes y grandes diversificadas, como decía antes, que no solo su actividad es la acuicultura, pero que además ofrece un alto rango de productos y de servicios. Pero esto es muy importante, pequeñas empresas con un nivel de especialización muy alto. Y eso es uno de los elementos diferenciales de la cadena de valor española y que nos ayudará, si lo trabajamos más, a cubrir ese gap de generación de valor. ¿Quiénes generamos valor? Evidentemente todos, ¿no? ¿Y dónde está, como os decía antes, a modo de resumen? Si bien el mayor volumen de empleo está evidentemente en la producción, la tecnología está en la alta especialización. Queríamos hacer una parada en la digitalización. Esto nos llamó también la atención. Tenemos que conseguir estar aquí, en muy avanzada. Y todavía, con todo lo que, bueno, lo que fuimos preguntando, averiguando, consultando, pues o tenemos niveles de digitalizaciones nulos o bajos. A mí me parece mucho ya, no sé cómo lo veis vosotros, luego lo comentaremos en la mesa, pero que tengamos un medio tan alto, ¿no? Notable y muy avanzado. Tenemos que seguir trabajando hacia la digitalización. Tenemos un gran reto ahí y es la inteligencia artificial, tenemos grandes especialistas en ello y ahí tenemos que poner todavía muchísima más fuerza, nos hará más eficientes y llevar muchísimo más allá. Pero bueno, tenemos grandes colaboraciones con centros de investigación, las que no tengamos tenemos que generarlas porque realmente el potencial aquí en España lo tenemos para poder trabajar. Pero sin embargo, mirad este dato. La colaboración entre centros de investigación y el sector empresarial es todavía fundamentalmente de forma puntual, yo podría decir, bueno, el 63 de forma activa. Bueno, pero si eliminamos sesgos, que el 28,6 y el 7,8 estén entre, al final suman casi un 40%, es muy alto, ¿no? Esto lo tenemos que potenciar más y lo tenemos que trabajar todavía más, otra vez, para cubrir ese gap de valor, ¿no? Fijaros, por cada empleo directo, son datos que existen publicados, en la acuicultura se generan entre 2 y 4 indirectos en la cadena de valor, ¿vale? Estos son datos, como os decía, fundamentalmente a nivel nacional. Creemos que es fundamental, y más cuando estamos hablando de sostenibilidad y de aporte de valor en la cadena de valor, que tenemos que intentar llevar estos datos a los países en los que trabajamos. Estoy segura de que esto se incrementaría, ¿no? Bueno, esto es un resumen. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Hay que seguir utilizando estos instrumentos que al final nos ayudan mucho a ordenar la cabeza. Somos un sector como fortaleza de alta capacidad tecnológica y todavía podemos trabajar muchísimo más. Un ecosistema muy rico en servicios avanzados. No solamente damos la tecnología, sino que también damos el asesoramiento. Y tenemos una experiencia internacional muy grande. Yo no sé, María en el ICEX, Javier, María Jesús, Antonio, pero no sé, creemos que somos un sector que realmente, una cadena de valor en la que cuando la mayor parte del porcentaje está internacionalizado, realmente es nuestra vocación, ¿no? Y hacia ahí es donde tenemos que seguir trabajando, ¿no? Oportunidades. Bueno, la regulación cada vez se simplifica más en nuestro entorno, no en entornos de países en los que trabajamos, pero lo conocemos, ¿no? Cada vez el mundo es más global, como nos decía Albert. La digitalización avanzada nos permite no solamente ofrecer mejores servicios o servicios más eficientes, sino también acceder a mercados de forma más ágil. La formación, todavía queda mucho por hacer en formación, es una gran oportunidad y que podemos trabajar en ello. Cada vez hay más financiación y en el mercado de multilaterales, en el mercado global, cada vez hay más, y mejora de las infraestructuras, ¿no? Cada vez se está requiriendo el cambio, la modificación hacia infraestructuras, hacia equipamientos con un enfoque más sostenible, resilientes al cambio climático,
y ahí tenemos una gran oportunidad para trabajar. Pero evidentemente tenemos una competencia internacional, que en determinados segmentos de la cadena de valor sabemos que también se están concentrando a través de grandes grupos. Sabemos también que en algunos países la complejidad regulatoria es muy grande y tenemos que trabajar eso para, sobre todo, poder continuar y avanzar en la entrada de la cadena de valor y que el propio país pueda desarrollar el sector. Bueno, la percepción del consumidor, acuicultura, pesca, ahí seguimos peleándonos con ello, ¿no? No debería haber diferencia, el producto es de calidad en ambas situaciones y deberíamos ser capaces de incrementar, de hacer entender el consumo. El acceso a financiación está puesto aquí como una amenaza si no somos capaces de adaptarnos, ¿no? Pero en realidad puede ser también una oportunidad, no solo en el mercado multilaterales, sino también en los fondos de inversión, que están invirtiendo en los países para desarrollar el sector. Fundamentalmente son fondos de inversión sostenibles, de impacto o de sostenibilidad, en la que nosotros tenemos cabida. Los costes energéticos, mencionó las consecuencias antes de todo lo que está pasando Albert. Tenemos que darle fuerte a la innovación, tenemos que darle fuerte al talento, que lo hay, tenemos que cualificarlo, acercarlo más a la cadena, que vean que es una gran fuente profesional y enriquecedora, y sin duda alguna tenemos que fortalecer todavía más el trabajo colaborativo de nuestra estructura empresarial. Y bueno, una visión súper optimista. En los próximos 5 años hay tecnología cada vez más, somos más fuertes, nuevos mercados, se están exigiendo y se están solicitando servicios avanzados, nuestra cadena de valor tiene esa capacidad de adaptación, pero como decía, tenemos que ser capaces de unirnos todavía más, reforzar esta internacionalización, mejorar la disponibilidad de datos es fundamental para visibilizarnos, muy importante, y desde luego que cuando hablemos de acuicultura en España, hablemos de la cadena de valor, de la producción y de todos los servicios, porque si juntamos todos estos datos realmente somos un país muy, muy, muy potente en acuicultura. Y bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado, a todos los que no están aquí que lo han hecho, siempre al ICEX, por supuesto, y un primer paso para poder continuar enriqueciendo los datos y construyendo plan, estrategias y trabajo conjunto. Gracias a todos. O pasamos directos a la mesa y en la mesa ahí nos preguntamos todos. ¿Qué opináis? A mí me llama la atención lo de Asia. ¿Verdad? ¿Qué es lo que encontraron en Asia? ¿Qué es lo que estamos exportando en Asia mayoritariamente? Sobre todo tecnología. Tecnología, toda la parte tecnológica. Menos pienso, menos de farma, pero mucho de, me corregís vosotros, de tecnología, fundamentalmente tecnología. Sí, jaulas fundamentalmente, jaulas, redes, comederos, todo lo que sea tecnología que automatice, todo eso lo estamos exportando a Asia. Suele ser más tecnología concreta. Por ejemplo, detectores, mucha tecnología de los noruegos, que son punteros en esto, ahora la está exportando a Asia y sobre todo China, porque China produce, pero produce mucho con métodos de producción bastante arcaicos y antiguos. Lo que les funcionaba hace 50, 60, 70 años lo siguen utilizando. Y ahora se están empezando a dar cuenta de que se están quedando atrás. Entonces necesitan la tecnología que se utiliza en Europa, por ejemplo, para todo eso. Pues nos preguntamos. ¿Rodrigo? Sí, por aquí mismo. Cristóbal, bienvenido, que te costó ahí con el tren. Cristóbal Aguilera y Óscar. Perdonad que voy a coger aquí las preguntas. Cristóbal, ¿te pusieron el micrófono? ¿Pero te lo pusieron? Ah, no, a ti sí. Cristóbal, ¿puedes entonces...? Sí, claro que sí.
Vamos a esperar entonces ahí. Nada. En cuanto venga Cristóbal, sí, Como quieras. y así, bueno, contáis un poco quiénes sois. Vale. Mientras tanto, no sé si tenéis alguna pregunta o comentario. Siguiendo con Asia, ¿qué país es el que más está recibiendo tecnología? China, ¿no? Te veo a ti, te miro a ti. China, Vietnam. Y luego América, mucho. O sea, Ya. América del Centroamérica, América No, del Sur. dice en Asia. En Asia, Ah, en Asia, China, en Asia. Tailandia, Vietnam Vietnam. y luego Indonesia y Sí. Malasia son grandes productores, los más grandes productores de acuicultura. Entonces, en ese sentido, todo el sudeste asiático en general. Pero bueno, Japón también mucho, Taiwán, todos los países del sudeste asiático, pero principalmente ahí estaba el dato. El 62% de toda la producción es China, Sí. exclusivamente. Claro. Para De China. producción mundial en acuicultura es China, no es para China. Es China porque China exporta casi todo, pero cada vez menos. Cada vez es más Para China. lo que yo produzco, para mí. Y eso que China tiene, o sea, lo que yo veo es que China también tiene como fortalezas tecnológicas, no sé, cada vez más están posicionándose, ¿no? Aquí estoy. Claro. Sí. Me interesa China. Bueno, pues vamos allá. Vale. A Os ver, pido que os presentéis cada uno. ¿Sí? Vale. Rodrigo. yo soy Rodrigo Yancabure, trabajo en Divac Acuacultura, una fábrica de alimento para peces, ubicado en Segovia, bueno, más bien en Fuente Pelayo. Trabajo en el área de comercial. Hoy día llevo gran parte de Iberia, Sudamérica, Centroamérica y África, y algunos otros países que van saliendo, ¿no? Y en eso estamos creando cosas y, bueno, encantado de poder estar hoy día y gracias por la invitación. Cristóbal. Buenos días, disculpen la tardanza, pero los transportes son los que son. Soy Cristóbal Aguilera, formo parte del equipo de desarrollo de negocio e innovación del IRTA, el Instituto de Investigaciones en Tecnología de Transferencia Agroalimentaria de la Generalitat de Cataluña. Y una parte muy importante de mi actividad está volcada en la valorización de la investigación, en transformar en valor, no solamente económico, pero en transformar toda la investigación que hacemos como un fin último que tiene la institución, que es transferir el conocimiento que se genera. Óscar. Buenos días, mi nombre es Óscar Pruessel, soy el administrador de Agua España, Agua Group España. Agua Group es una empresa noruega, proveedora de tecnología. Soy ingeniero naval, soy chileno y gran parte de mi carrera la desarrollé en Chile. Hace 8 años que vivo acá en España y en esa larga carrera dentro de la industria acuícola, soy un apasionado de la industria acuícola, entre paréntesis. Me ha tocado ver y creo que podría contribuir en esta mesa redonda a varios casos o experiencias en que empresas han intentado, o con éxito en algunos casos, en otros casos con fracaso, internacionalizarse. Así que espero que sea una contribución. Seguro que sí. Y tomando ya el hilo desde lo que nos dices, Óscar, bueno, cuando os planteáis la entrada en un mercado, ¿se reconoce España como un país exportador de tecnología o solamente como un país productor? ¿Estamos ahí?
Creo que no, por lo menos en el área de desarrollo de los productos que yo estoy involucrado, en la tecnología, jaulas, plataformas de alimentación, cámaras, software, etc., no se reconoce a España como un país netamente exportador de tecnología. Y yo creo que es uno de los aspectos claves a la hora de generar o plantear una estrategia de internalización de una empresa. Una de las cosas que en la experiencia que yo tengo que me ha ayudado en algunos casos es qué bandera uno trae consigo. En mi caso, hoy día yo puedo decir que traigo una bandera noruega detrás, de experiencia larga en desarrollo de equipos. Sin embargo, al momento de intentar abrir mercados en otras partes, hemos sido claros o ha sido un beneficio mezclar esta historia o experiencia noruega de tecnología, pero también con la idiosincrasia que podemos desarrollar acá como país de servicios, como país serio al hacer negocio y con altas capacidades en términos de competencias de la gente, en seriedad al momento de hacer negocio, en seriedad al momento de generar o construir relaciones a largo plazo con clientes. Entonces, no solamente o hábilmente uno tiene que, de alguna forma, como proveedor, buscar esa bandera, pero sí que es importante eso, y ahí veo que el ISEX encaja perfecto dentro de la estrategia en la cadena de valor de internacionalización de los productos o servicios españoles. Tenemos que ir en conjunto con una bandera fuerte y exportar. No solamente los productos, no solamente la historia de estos productos, sino que también cómo lo hacemos como personas, y ahí tenemos mucho que decir y mucho valor como español, como España. Perfecto. Gracias, Óscar. ¿Y a vosotros os pasa igual, Rodrigo, en el ámbito de la alimentación? A ver, nosotros hoy día, para nosotros es mucho más fácil, ¿cierto?, comunicarnos con empresas que hablan nuestro idioma, ¿no? Primero, que es América Latina, México, Centroamérica, ¿no? Y Latinoamérica nos abre obviamente muchas más puertas. Pero hoy día sí que Europa en sí tiene alto nivel alto nivel de estándar. Y obviamente que Noruega tiene obviamente tiene su bandera de, oye, somos uno de los mejores países que puede producir producto y además tecnología. O sea, es un país que exporta ambas cosas. Y aquí en Europa tenemos varias casas de fabricación de pienso reconocidas a nivel mundial, como Aleraqua, ¿cierto? Le usan en Francia, Altecopens, obviamente Biomar y Skretin, y también estamos nosotros que estamos aquí en Europa y estamos en España. Por lo tanto, ya el hecho de estar aquí, obviamente que nos abre muchas más puertas en otros países, somos mucho más competitivos, pero más bien por el estándar y el control que ya tenemos. Hay veces que nos cuesta un poco competir con los locales, pero cuando llegamos a empresas que están más maduras que otras, eso es bien importante cuando nosotros vamos a la fase de internacionalización, es poder identificar esto. ¿Qué empresas sí están maduras, por lo menos en el pienso, en niveles, en entender que la calidad del pienso va a mejorar, obviamente, los valores productivos que está buscando el productor. Por lo tanto, España hoy día, del punto de vista, de mi punto de vista, que es fabricación de pienso, sí que está valorizado como España y como producto de la Unión Europea, digamos. Así lo veo. Sí. Y Cristóbal, me da mucha pena hacerte hablar, porque te veo muy afónico. Pero bueno, tú conoces muy bien la cadena de valor, porque además eres uno de los grandes impulsores, ¿no?, de la unión y la colaboración. Tomando lo que Óscar y lo que Rodrigo nos dice, ¿no?, y tomando el dato del 86% de internacionalización, ¿no?, de que realmente nuestra vocación está más fuera, ¿no? Vosotros desde el IRTA tenéis una visión completa de la cadena con la que colaboráis
¿En qué puntos o aspectos consideráis o ves tú que todavía en España tenemos que reforzar? ¿En qué segmentos de la cadena de valor? Bien, como bien comentas, nosotros somos uno de esos eslabones, ¿no?, de esta cadena que presta, digamos, servicios complementarios, ¿no?, al eje de la cadena, que siempre se ha estructurado sobre la producción primaria, pero que nosotros sabemos muy bien que, bueno, pues representa lo que representa y con su importancia, ¿no?, pero que entre el 75 y el 80% del valor está en todos los servicios colaterales que van avanzando en esta cadena. El IRTA como institución aplicada al mundo de la acuicultura es internacional, en el sentido más estricto de la palabra. Primero porque aunque somos empresa pública adscrita al Govern de Cataluña, el peso de la producción primaria en Cataluña pues es significativamente pequeño, 2% como mucho en estos momentos, ¿no? Y la actividad que nosotros hacemos, como es de desarrollo, de innovación, de investigación, está dirigida al sector amplio en toda su mayor capacitación. Todavía hoy en día a los centros de investigación, cuando nos piden hacer investigación y transferir conocimiento asociado a lo que genera valor, digamos, transversal, que es la producción primaria, sigue habiendo dos puntos donde son críticos, que son la nutrición y la salud. La nutrición y la salud siguen teniendo un peso específico muy importante, digamos, en la acuicultura. Representan, dependiendo qué especie, qué zona, qué país, pues pueden llegar desde un 60 hasta un 75%. Luego el impacto que causa cualquier mejora ahí es muy significativo y nos lo pide. Segundo, el ámbito tecnológico. El ámbito tecnológico, el ámbito de la digitalización, del control, pero aplicarlo desde el punto de vista del valor diferencial añadido, es decir, cómo utilizo todas las tecnologías disponibles como herramientas para que me ayuden a mejorar. Que sea, como herramienta, siempre decimos lo mismo, las tecnologías, la innovación, la inteligencia artificial son herramientas. Si nos desviamos de ese, pues posiblemente no encontraremos la solución. Pero ahí sí que hay una demanda muy grande. Y esa es una demanda que viene transversal, desde el primero hasta el último. La encontramos asociada a modos de producción que quieren mejorar la consistencia de la información para ser más diligentes tomando decisiones que muchas veces son críticas, hasta centros de investigación que quieren transformar el modelo de hacer investigación y transferir el conocimiento. Y el tercer punto crítico en nuestro caso es la formación y la capacitación de los equipos. Ahí es donde continuamente nos demandan formar, capacitar a nuevos equipos, tanto en tecnologías emergentes como en conocimiento aplicado para la mejora de la acuicultura de una forma transversal. Perfecto. ¿Cómo lo veis vosotros? Óscar o Rodrigo. En los puntos críticos, pues a partir de lo que dice Cristóbal, ¿no?, dentro de la cadena de valor que creéis que se deberían todavía reforzar más desde la oferta que tenemos. Bueno, lo que les decía, en mi carrera he tenido varias experiencias de internacionalización. Habiendo sido parte de empresas noruegas, he vivido experiencias en que las empresas noruegas han tenido como estrategia la internalización y les ha ido mal. Otras veces he sido parte de empresas chilenas en que hemos tenido foco en exportar y nos ha ido bien. Y acá en España me gustaría dar un ejemplo cercano, que es la empresa en la que yo trabajo, que es Agba, y Eldi, o Morenot, antiguamente. Yo creo que Morenot es una de las empresas claves en la que tenemos que tomar como referencia cómo internacionalizar nuestros productos y servicios. Y hago el ejemplo y autocrítico con la empresa a la que yo pertenezco y las diferencias como resultado. Eldi, para empezar, está hace muchos años instalado acá. Cuando decidieron en Noruega internacionalizarse, decidieron sin tonos grises, sino que decidieron instalarse acá. Están acá.
Y eso les permitió, de alguna forma, entender la idiosincrasia, entender la realidad de este mercado y enfocarse 100% en este mercado. En tanto, ACBA ha tenido decisiones distintas en la internalización. Está acá hace varios años, pero no está enfocado, por ejemplo, en el mercado de las redes. Teniendo un muy buen mercado y participación de mercado en Noruega con las redes. Pero en este mercado no vendemos nada, a diferencia de Morenot, que está acá, y la diferencia, yo creo, es estar acá, perseverar y adaptarse al mercado acá. Es decir, ellos han entendido muy bien, estando en terreno, cómo son los procesos y las diferencias que uno tiene que generar y construir en su producto o servicio. Yo he estado también, por ejemplo, en procesos de internalización desde Chile a Norteamérica. Hace muchos años vendíamos fotoperíodo y ensilaje, y había una demanda tremenda en Norteamérica de esos productos y no había ningún proveedor, porque no había ningún proveedor que era capaz de adaptarse a las condiciones que habían en Canadá. La frecuencia de funcionamiento, 60 Hz, 110 volts, y la normativa que regulaba los aparatos eléctricos. Fuimos la única empresa en ese tiempo, como empresa chilena, que logramos hacerlo y tuvimos éxito, ¿vale? Entonces yo creo que como contribución o consejo, para internacionalizarse, las empresas deben entender muy bien cómo se produce el estado del arte en los países donde uno pretende estar. No se puede pensar en que tengo un muy buen producto, que tengo todas las competencias del mundo, los mejores técnicos, y voy a exportar, y en destino final tengan que funcionar porque en mi país, en mis circunstancias, sí funcionan. No, hay que estar ahí y ser flexible y ser adaptable, porque yo he visto casos en que un producto excelente, pero tenía que ser de otro color porque la normativa lo exigía, y si no eras capaz de adaptarte a ese detalle, no podías introducirte en un mercado. Esa es mi contribución. Perfecto. Adelante, Cristóbal. Sí, creo que muchas veces asociamos al proceso de internacionalización unidireccional, siempre hacia afuera, ¿no? Nosotros, nuestro activo es el conocimiento, y ese conocimiento se sustenta en personas, ¿no? En talento, en gente. Nosotros nos estamos internacionalizando a la inversa, es decir, importando talento del exterior, que, dos ejemplos, vosotros aquí, ¿no?, que lo que nos hace es tener esa capacidad luego de proyectarte hacia afuera, porque estás generando una estructura, un ecosistema de personas que se han formado contigo bajo unos parámetros que luego quieren exportar o que quieren importar hacia afuera, porque es talento que se recupera. Eso es muy importante, ¿no? No perder de vista que muchas veces puede que empezando al revés seamos mucho más activos que empezando de una forma directa, porque no conocemos a dónde vamos, ¿no? De ahí la importancia de este tipo de eventos y de análisis y de saber, y de los estudios que hacemos, qué hay, cómo voy, hacia dónde voy, con qué me he encontrado, qué dificultades tengo, que son muy diferentes y son casuísticas diferentes a cada uno posiblemente de nosotros, pero en el fondo más o menos es bastante similar. Estaba pensando en los puntos críticos, y lo que nosotros tenemos como punto crítico claramente es todo lo que es regulación cuando llegamos a un país nuevo. O sea, nosotros vendemos alimentos para peces, entonces tenemos que registrar los productos. En algunos países podemos llegar y vender con algún tipo de auditoría externa, pero lo que más nos toca es poder registrar los productos en el país de destino. Ahora, con lo que dice Oscar, el tema de poder adaptarse, yo creo que también, obviamente, que lo dije antes, uno tiene que evaluar bien si el mercado que estamos yendo es maduro o inmaduro. Si es inmaduro, nos va a tocar formar, ¿no? Que es lo que hablaba acá. Nos va a tocar formar, y obviamente va a ser un camino mucho más largo.
pero mucho más efectivo, creo yo. A nosotros nos ha tocado muchas veces o yo me he encontrado, yo siempre he trabajado en nutrición de peces en Chile, ahora aquí, me he encontrado con algunas características, ¿cierto?, de los alimentos que se usan en otros países, que son de muy baja calidad y que durante años han usado lo mismo y no le sacan el mayor potencial a la producción. Entonces, cuando uno llega y dice, oye, tú si usas esto, y lo demuestras, ¿no?, puedes duplicar tu producción o triplicar en algunas veces, que lo hemos visto, usando esto u otro. Entonces ahí nos toca a nosotros, ¿cierto? Que lo que dijiste súper bien, nosotros en mucha parte de la cadena también está la nutrición, que se gasta el 60, 65, 70%. Si nosotros llegamos con habilidades, ¿cierto?, más bien de formación, y podemos transformar al país donde vamos, creo que si somos una empresa española que logró hacer eso, creo que después es mucho más fácil llegar con un grupo y decir, oye, estos tipos saben, hagámoslo y escuchemos más al grupo, ¿no? Yo creo que hay un proceso largo, sí, que es de formación, pero que se puede. Obviamente que si uno llega allá y se adapta, porque yo podría haberme adaptado a las dietas del país de destino y vender dietas de baja calidad para que me compraran, lo podría hacer. Yo puedo hacer una dieta de 300 euros la tonelada, de puro trigo, lo puedo hacer. Tengo una fábrica para eso. Pero no es la idea. Nosotros estamos exportando dietas de muy alta calidad para empresas que quieren hacerlo, que están dispuestas a hacerlo y que quieren llegar a otros niveles productivos. Y por eso hay que saber identificar, digamos, ¿no?, el maduro de lo inmaduro. ¿Qué tanto trabajo me va a costar a mí convencerlo? Ese es otro tema. Y si hablamos de maduro y inmaduro, y lo abro también aquí a todos, por poner ejemplos, ¿no?, de mercados en los que ya estemos o mercados en los que nos gustaría estar, ¿qué clasificamos como maduro o qué clasificamos como inmaduro? Yo, para mí, lo maduro es el salmón, la industria del salmón. Hay mucha tecnología, mucha ciencia por detrás. Las empresas tienen ya departamentos de nutrición. Tú ya hablas con un doctor en nutrición. Entonces, tú ya ves que yo puedo hablar el mismo idioma. Y ya subimos el nivel, digamos, de conversación. Ese es un mercado para mí maduro. Y mercados inmaduros son países donde, por ejemplo, no sé, que de repente todavía siguen colocando hormonas, todavía siguen con densidades demasiado altas, que no le sacan el mayor provecho al agua que tienen, al espacio que tienen, que es limitado, etc. Pero aún así tienen otras cosas buenas, como por ejemplo que pueden cultivar o abrir piscifactorías muy fáciles. Hay varias cosas que tú puedes decir, oye, es inmaduro, inmaduro. Por ejemplo, acá en España, yo lo considero que es maduro, pero están súper limitados en agua, en espacio. Nadie le está dando para poder producir más. Lo que sí veo, y creo que de repente aquí en Europa digamos, sí, se equivocan, porque en Chile, por ejemplo, se producen 800.000 toneladas de salmón y compite con Noruega. Y quizás va más bien por precio. Nosotros no podemos compararnos con países que quizás tengan mucho más abertura regulatoria, ¿cierto? Quizás tenemos que ir por un camino mucho más premium. Una lubina que se diferencia totalmente del resto, una lubina más grande, mucho más nutricional, mucho más premium, como lo hacen con el aceite, como lo hacen con el vino, como lo hacen con el jamón serrano, por ejemplo, que la gente de afuera sepa que los españoles, primero comenzando por la producción, ¿no?, están produciendo alimentos de alta calidad, tal como el aceite, como se conoce España, ¿no?, el aceite, el jamón serrano, el vino, y por qué no la lubina, y por qué no la trucha, y por qué no la dorada, por qué no hacer un producto especial, porque si solamente nos medimos por tonelaje, nunca vamos a llegar a decir, oye, sí que producimos mucha cantidad, nunca lo vamos a llegar a hacer, pero sí podemos hacer un producto totalmente innovador y que sea totalmente reconocible en Europa. Creo que por ahí va el camino aquí, en términos de mercados maduros y inmaduros. Así lo veo. Sí, sí, perfecto. Es ese gap del que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo cubrirlo? No. A ver, desde
mi punto de vista, que es un poquito colateral al tuyo, ¿no? Hoy en día la disponibilidad de conocimiento, de tecnología, es fácil, es accesible, ¿no? Y además tiene hasta en cierto modo un coste o un valor, o un precio que hay que pagar por ella relativamente asequible. El problema no es ese, el problema es que no está desplegada, o sea, no se ha desplegado a los mercados de una forma genérica y total, incluso en Europa, en el contexto europeo. Entonces, más que hablar de una madurez de países, yo creo que la circunscribo a una madurez de estructura empresarial. Las empresas muy bien estructuradas, grandes, da igual que estén en el Sudáfrica o en América o en Asia, tienen una estructura muy bien hecha y todos estos principios los incorporan de forma rutinaria en su modelo de negocio. Sin embargo, toda esa otra acuicultura que está, digamos, en el segmento medio o bajo, cuando hablamos de una acuicultura de subsistencia o de supervivencia, que sigue siendo muy importante, ¿eh? Cuando miramos en la FAO, eso tiene un peso, y donde la contribución de cada uno de nosotros es muy potente, porque un pequeñito cambio, es lo que se conoce como el modelo de la innovación frugal, ¿no? Un pequeñito cambio te genera un impacto extraordinario. Ese está por venir. O sea, ese despliegue que permitirá al sector acuícola llegar a un nivel de madurez integral, que sea lo que siempre se dice, que contribuya de una manera final, con un impacto real en la producción de alimentos para la población. Es cierto que lo está haciendo, pero ese paso siguiente vendrá cuando se transformen estas palancas que están asociadas a esos principios básicos que hemos dicho antes: mejora de la nutrición, mejora del espacio, sostenibilidad ambiental, posiblemente la transferencia del conocimiento y la tecnología de una forma dirigida, y hacer que todas estas, digamos, dificultades que habéis presentado, administrativas, específicas de un país, como de una región como Europa, que no son las mismas de otro, se alineen y explote. No sé si en este... Adelante. Micrófono. Sí, uno. Sí. Sí. Yo quería poner sobre el tapete un tema, bueno, un fenómeno que estamos viviendo ahora, la acuicultura, y que nosotros, que llevamos ya en el mercado porcino y avícola desde hace muchos años, hemos visto siempre que la evolución de estos sectores, después también la acuicultura sigue el mismo camino. Y ahora estamos viviendo un fenómeno que es, bueno, la fusión de empresas. Cada vez tenemos menos clientes, pero más grandes. Y evidentemente que son empresas que no son españolas, que son de otros países. Entonces, claro, tú tienes un mismo cliente en un montón de países, bueno. Entonces, bueno, esto era, solo para poner sobre el tapete que esto afecta a la internacionalización de las empresas, porque cuando vas a un país te encuentras que es el mismo cliente que tienes en otros países, ¿no? Para ponerlo encima de la mesa. No, y es verdad, y está cambiando completamente la estructura. Óscar. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la mesa. Y solamente es un aspecto para la reflexión. Comentabas lo de que hay que buscar productos de alta calidad, y yo estoy totalmente de acuerdo, pero el problema es que tiene que haber una integración también con otros sectores. Es decir, puedes hacer un producto de altísima calidad, pero si luego falla el transporte, falla la conservación, falla el procesado del producto en una pescadería, el producto, pues el esfuerzo es en mano, ¿no? ¿Cómo se integra eso? Pues ya es complicado, porque hay muchos actores que están ahí también, ¿no? Entonces, bueno, solamente era comentar esto. Y si luego además es un producto que exportamos fuera, pues ya, pues... Perfecto. No sé. Bueno, solamente eso. Sí. Sí, ya. Albert, y adelante. No, era un comentario. Es totalmente cierto, pero no debemos obviar una cosa. Seguimos siendo un país que depende en un 75% o 80% de terceros. Luego, da igual que tengamos los mejores productos del mundo. Vamos a seguir necesitando importar el 70 o el 85% de productos del mar de forma transversal. Cuando hablamos de productos del mar, no hablamos exclusivamente de peces, crustáceos, algas, congelado, procesado, etc.
Es así, ¿eh? O sea que hay un trabajo tan extraordinario por revertir al menos un porcentaje, pensando aquí y de forma global, así transversal, que tiene un impacto muchísimo más, desde mi punto de vista, mucho más importante que ser capaces de posicionar una cantidad determinada de un producto extraordinario. Son las toneladas, el volumen, la demanda es tan grande que el crecimiento, la potencialidad de crecimiento es espectacular. Nosotros tenemos, perdón, iba a hablar tú. Hoy día nosotros estamos trabajando en empresas productoras aquí en Europa que entendieron que no pueden competir, ¿cierto?, con una dorada de Turquía o una dorada de Grecia o una lubina que es mucho más barata, ¿no? Y que quizás son otros costos y finalmente terminan bajando la rentabilidad. Lo que sí están haciendo es tratar de diferenciar y poder colocar en el país o incluso en otras líneas, porque tú tienes dos líneas, una línea supermercado y una línea Horeca, estrella Michelin, ¿cierto? Cadena de hoteles, en donde ya no te pagan 5 euros al kilo, sino que te pagan 30. Entonces, a esa línea comercial tienes que apuntar. Ahora, ¿cómo nosotros lo ayudamos? Es poder darle tecnología, por ejemplo, para este tipo de productor, en donde ya no está produciendo una lubina de 1 kilo, está produciendo una lubina de 5 kilos, que Turquía o Grecia todavía no lo hacen, en algún momento lo harán, ¿no? Pero todavía no lo hacen, pero ya se diferenció. Y hoy día ya ese productor está exportando, no solamente aquí en Francia, en Estrella Michelin, ya se está exportando en Estados Unidos, ¿cierto? Arabia Saudita. Y es una línea comercial súper atractiva porque los chefs se conocen. Entonces, uno que habló dijo, oye, yo tengo una lubina de 5 kilos española, que habló en Francia, ¿cierto? Le habló a su otro amigo chef, y el de Estados Unidos ya lo captó. Entonces, es una línea súper fina de boca a boca, pero que te paga. Y esas cosas yo creo que hay que enfocar en ser diferentes, en quizás hacer una dorada un poquito más grande, con un valor nutricional totalmente diferente, y ahí nosotros entramos, porque a través del alimento podemos hacer esas modificaciones, usar una u otro ingrediente noble que cuenten historia, ¿me entiendes? No es llegar y vender un pescado, sino que contar la historia de ese pescado, qué es lo que comió, dónde lo comió, cómo lo hizo, con qué tecnología se hizo, a qué densidad se hizo. Esa diferencia, contándolas bien, créeme que pasaste de vender a $5 a 5 euros el kilo, pasar fácilmente a 30. Y ahí es donde creo que tenemos que apuntar, no solamente España, sino que Portugal, donde compiten con Turquía, con Grecia, que son países que ya ellos tienen pueden cultivar así a puñado, ¿no? Creo que hay que diferenciarse sí o sí, por lo menos un producto. Y todo el resto vendrá con ello, ¿no? ¿Me entiendes? No sé, yo creo que por ahí hay mucha oportunidad. Realmente me encantan todos los comentarios porque todo apunta a lo mismo, clusterización, buscar sinergias, apoyos y a fin de cuentas también, lo decía Cristóbal, las grandes producciones de autosubsistencia. Hoy en día la mayor producción acuícola de Europa no es el salmón, no es el mejillón, es la tilapia, el continente europeo, africano, es la tilapia en Egipto, y ahí no estamos vendiendo nada o casi nada. Entonces ahí se nos abren un montón de oportunidades. Por alusiones también, gracias Óscar, la competencia sana siempre ayuda y siempre nos hace ser mejores. Cuando hablamos de internacionalizar nuestros productos, evidentemente uno de los grandes fallos, tú y yo lo sabemos, de la industria salmonera ha sido que ha pretendido exportar su tecnología tal cual. Estando en los países es donde puedes interpretar y conocer la sensibilidad, la idiosincrasia de cada tipo de operación, de cada cultura, y ahí es realmente algo imprescindible, porque no basta en tener un buen producto, sino que debes ser consciente de las condiciones de cada uno de los destinos. Y realmente, Steve Jobs, ¿no? Si quieres ir lejos tienes que ir acompañado, ¿no? No puedes ir solo.
y esto es lo que es Aquiplus. Por lo tanto, muchas ideas me vienen a la cabeza de todo lo que estamos hablando y las aportaciones. El mercado es global, como decía Jordi, nuestros clientes cada vez son más profesionales, más grandes a nivel de corporaciones internacionales que ya no obedecen al interés del país, sino a grandes departamentos de compra globales que controlan las materias primas, incluso en algunos ámbitos mejor que los proveedores incluso. Por lo tanto, deberemos ser más audaces, más profesionales y capaces para introducir nuestros productos a nivel global. Sí, es que no quiero que se me olvide una cosa que me gustaría responderle a nuestro colega. No digo que no sea bueno que las empresas ganen dinero diferenciándose, ni muchísimo menos, pero pasar de hacer 5 doradas de 1 kilo a una dorada de 5 kilos, al resto de la cadena de valor le proporciona muy poca ventaja competitiva. Posiblemente a esa empresa sí, tendrá un segmento muy particular y habrá ganado algo más de dinero, a lo mejor generará 1 o 2 puestos de trabajo más, pero la cadena de valor no crece y no se enriquece en todo lo que hemos visto, generando 4 puestos de trabajo por cada uno directo, siendo el 80% del valor de la producción acuícola, si cambiamos el concepto de producción y si no lo que no hacemos es modificar la estructura productiva del país. Eso sí que es un diferencial muy grande. Bueno, buenos días. Por añadir algo, bueno, pues, la verdad es que se pueden añadir muchas cosas, ¿no? Porque realmente estamos hablando de un mercado de la producción muy global, estamos hablando de un panorama pues, nuestro ejemplo de clúster, ¿no? De cómo cubrimos toda esa cadena de valor, que es realmente amplio. Entonces, aquí se producen muchas derivas, ¿no? Tamaño de empresas tecnológicas, de alimentación, de equipamientos, centros de investigación, que esto tiene que convivir con mercados tienen diferentes especies, la tilapia, el camarón, la dorada, la lubina, y cada uno tiene su especificación, ¿no? Si, yo creo que nos centramos un poco en la parte de la maduración del sector, y bueno, por no cubrir todo, pero yo creo que en ese sentido creo que se ha mencionado pues, la parte de, centrándonos en la tecnología, por ejemplo. A mí me gustaría dar un dato de un sector en concreto y de ahí valoramos si es maduro o no, ¿no? Bueno, o como dato, ¿no? A discutir, ¿no? Dentro del debate. Nosotros estamos, digamos, explorando mucho el mercado centroamericano. Estamos trabajando con tilapia, estamos trabajando en Colombia, en Guatemala, en Honduras. Estamos trabajando con el camarón, con el langostino conocido aquí en España. Si nos centramos en este sector, por ejemplo, del camarón, es un sector diferente que tiene unas necesidades muy diferentes. Es un sector en principio muy maduro, pero nos encontramos con datos, ¿no? El dato, por ejemplo, en Centroamérica es, nosotros que ahora estamos iniciando una etapa de exploración en alimentadores automáticos con inteligencia artificial, etcétera, y autonomía de decisiones, todo lo que es tecnología, nos encontramos con que el 18% de las empresas en Centroamérica del camarón están tecnificadas en lo que es el alimento. Exacto. Automatizadas. Es un dato, ¿no? Es decir, nos queda como un 82% por tecnificar en lo que es el elemento que produce entre el 60 y el 70%, o el 40 y el 70% del coste de producción del camarón, ¿no? Siendo en este caso, por ejemplo, Ecuador el mayor exportador del mundo, ¿no? Pues como pregunta os lanzo un poco, ¿no? Un poco para ver en este debate muy concreto, con ese nivel de tecnificación y de impacto en lo que es el coste de producción, ¿cómo consideráis que está tecnificado ese sector en concreto de un elemento tan importante que es como una valoración, ¿no? Dentro de vuestra opinión, algo, ya sé que no es alguno de vuestros ámbitos, pero es un dato, ¿no? ¿Es un sector maduro en ese sentido? Pero
¿Puedes repetir el dato? El 82% no está tecnificado. No está tecnificado en lo que es el mayor coste de producción del camarón en este sentido, en lo que es la alimentación automática, ¿no? Bueno, pero exactamente lo mismo pasa con la trucha. En Francia, en Italia, en España. Y en Centroamérica lo mismo. No está tecnificado. Incluso acá la producción está creciendo. Hay una tendencia de producción a especies más grandes, es decir, la misma tendencia que está en otros peces marinos. Y la cantidad de toneladas es la misma que peces marinos, pero no está tecnificada el sector. ¿Por qué? Es buena pregunta. Cuando hablamos de tecnificación, ¿qué hablamos? ¿Cuál es lo que hay detrás? ¿De qué estás hablando? ¿Estás hablando de Mejorar la digitalización? ¿Estás hablando de tecnología basada en data management? ¿Estás hablando en cómo...? Claro, me podría extender mucho más, que es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Es decir, dentro de cada una de estas especializaciones, y haciendo un poco referencia también a la presentación que has hecho, Yolanda, que me pareció excelente, todo lo que es sintetizar todos esos datos. Claro, dentro de la cadena de valor de empresas que estamos internacionalizando, tenemos empresas grandes y empresas pequeñas muy especializadas. Sí. Y esto es lo que estamos detectando. Dentro de esas empresas muy especializadas y dentro de las necesidades del sector, el espectro del detalle es enorme. Vale. Es enorme el espectro del detalle. Entonces, no por entrar tanto en ese espectro de detalle, que creo que va por ahí un poco la pregunta, por concretar un poco más, simplemente como un dato genérico, por no entrar en más detalle en este debate, que igual nos extenderíamos mucho, ¿no? Sí. Pues, ¿qué cuesta tu aplicación de la medusa? Bueno, no estamos hablando de medusa, estamos hablando de otro... Pero no, es para poner un ejemplo. ¿Qué cuesta ese aparato con la conexión? Bueno, tenemos diversos modelos, pero un estándar. Que estamos en torno de unos $3.000. $3.000, Un multiparamétrico... vale, de acuerdo, $3.000. ¿Cuál es el margen de una empresa estándar en los países en los que tú estás? De su EBITDA, de su cuenta de resultados. ¿Te refieres en la producción? Sí. En la producción. Claro, tú vas ahí, entras ahí, ¿no? Pues lo que es en primera venta tienen un 100% de margen. O sea, pueden tener a lo mejor entre un 5 y un 20% de beneficio sobre el volumen de producción. Y un estándar de producción son 500 toneladas, operativos, son $25.000 de beneficio. ¿Que no se pueda colocar eso? ¿Es que no los hemos sido capaces de explicarle? Bueno, ahí precisamente es donde entra sido. esa parte que tú tienes, que has apuntado antes muy bien. Hay muchas, hay muchas acciones a realizar, ¿no? Tú cuando vas con la tecnología y llegas a una empresa mediana grande, digamos que todo el mundo quiere lo último. Se lo presentas, le presentas lo último, le presentas inteligencia artificial, decisional, autónoma. Ahora eso hay que bajarlo a la tierra. Claro. Entonces, nosotros que quizás dentro de la cadena de valor, dentro de la parte de tecnología y probablemente pase en la parte de alimentación también, en nuestra creatividad, en nuestra I+D, estamos mucho más avanzados. Mucho más avanzados. Cuando estás presentando todas tus ideas o tus productos reales, se puede ver el beneficio, pero creo que nos estamos saltando a veces algunos pasos. En lo que es, claro, no en todas las empresas, no en todas las empresas productoras, no en todas las empresas que formamos parte de la cadena de valor. Pero es verdad que yo tengo la sensación a veces que la tecnología o los avances tecnológicos que estamos presentando, el mercado aún no está del todo preparado. No hablo de las grandes, que en muchas ocasiones tampoco. El dato es un 18% de todo Centroamérica está automatizado en lo que es el elemento que constituye su 50% del coste de producción. Entonces, quiero hacer otra reflexión de un caso que me ha pasado y que he visto, ¿no? Y con esto, bueno, dejo de hablar porque si no estoy monopolizando mucho. Pero lo que, por ejemplo, veo en el sector textil, una empresa startup que va a hacer textil tiene todos los procesos ya automatizados desde el inicio y el sector ya lo tiene asumido. El sector textil es un sector maduro. Cualquier iniciativa ya está tecnificada. Nosotros lo hemos, yo creo que más o menos sé la respuesta. Y ahí viene lo de maduro o no. Una empresa que es capaz de medir, ¿cierto?, la producción final, rendimiento,
te va a comprar inmediatamente tu producto, tu tecnología. Una empresa que no es capaz de hacerlo, o que no es capaz por diferentes motivos, por un tema de que la gente no anota, no muestrea, porque hace pescas esporádicas y al final de cuentas tú seguiste dando alimentos, que tú estás hablando de un alimentador automático. Cuando tú vendes alimento y tratas de vender que tu alimento, ¿cierto?, te va a dar un doble o lo que sea, ¿no?, de productividad, tienes que vendérsele a una empresa madura, y cuando digo madura es que sea capaz de medirlo. Para nosotros es súper fácil venderle a un productor de salmón. ¿Por qué? Porque el salmonero cosecha el 100% de una jaula en un solo día. Y cuando ellos prueban una jaula, le diste alimento A y le diste alimento B, inmediatamente saben el factor de conversión, ¿cierto? Y obviamente la variación, el índice de condición y un montón de otros parámetros productivos que tú mides y dices, perfecto, sí, te la compro. Si tú vas a una empresa donde no hacen eso y que por lo tanto no son capaces de medir bien el resultado productivo, es súper difícil que al final digas, oye, sí, yo hice que mi equipo, mi tecnología, te ahorraras 3 meses de producción o creciera, no sé, etcétera, etcétera. Es súper, y a mí me pasa muchas veces. Cuando voy a una empresa, le vendo mi alimento, yo sé ya con un número, ¿cierto?, en la ficha técnica, te estás subalimentando, subnutriendo tu pescado. Toma este que te va a hacer crecer, o te vas a ahorrar 2 o 3 meses más en la misma cantidad de agua en la producción. Y lo empiezas a dar, pero como no son capaces de medirlo, luego dicen, al parecer da lo mismo. ¿Por qué? Porque hacen un muestreo, ¿cierto? Pero un muestreo que quizás es sesgado, lo hicieron mal, finalmente vieron que los mismos muestreos daban más o menos lo mismo, no saben cuantificar la velocidad de crecimiento. Y esas cosas finalmente hacen que esa empresa no tome una buena decisión. Entonces, cuando yo digo que hay que ir a mercados maduros o a empresas maduras para que tú vendas mucho más rápido, genial. Pero si quieres ir a mercados inmaduros, te va a tocar formar. Va a ser mucho más largo. Pero en algún momento te lo va a dar, pero va a ser mucho más largo. Y recogiendo el mercado maduro o mercado inmaduro, ¿sí? Creo que te doy ahora la palabra. Si nos vamos hacia los mercados maduros, estamos claros que tenemos que competir en calidad, tenemos que competir en tecnología, pero en el mercado inmaduro, ¿no?, como le estamos llamando, es un mercado enorme en el planeta, en el que ya estamos entrando, estamos penetrando, pero todavía tenemos muchísimas oportunidades. Podemos hacerlo de forma directa, podemos hacerlo en conjunto, podemos hacerlo a través de los gobiernos, a través de empresas directas, a través de multilaterales, ¿no? Pero sí encontramos un montón de retos, ¿no? Uno de los retos es el tema de la formación, otro de los retos es que nos lleva un tiempo porque hay muchas barreras que superar, ¿no?, pero también hay muchas oportunidades. Y ahora te doy la palabra, Cristóbal, pero para después de tu intervención solo pues lanzar también cuáles son esos retos a más y en qué podemos trabajar conjuntamente. Y también os doy la palabra en el ICEX, ¿no?, porque es una de las grandes barreras pues, cuando vamos a multilaterales, ¿no?, que nos podemos encontrar muchas veces es, bueno, ¿y cómo se aborda esto? ¿Cómo podemos trabajarlo? ¿No? Adelante. Pues creo que lo voy a ligar, porque iba entrando por ahí. Efectivamente, ese tipo de actitud que empresas como la vuestra hacéis, se puede hacer porque detrás hay un músculo financiero muy potente. Son empresas muy bien estructuradas y que tienen esa capacidad de acercarse con muchos años de experiencia, pero cuando la empresa que está detrás apenas llega a final de mes, esa estrategia no es la suya, no puede dedicarse a prometer cosas que a lo mejor no se van a cumplir y sobre todo poner en riesgo la credibilidad de la institución y lo que fuera. Ahí es donde empieza a tomar valor esto, la cooperación, la creatividad conjunta de los distintos agentes de la cadena de valor y sobre todo lo que es más importante, el apoyo mutuo que tú le das a uno a otro para decir, no, pero si tú confías en mi colega, ¿por qué no confías en mí? Y una de las cosas que nosotros hemos visto es que cuando tú vas con tecnología a determinados segmentos, no de los que estamos hablando abajo, eso genera anticuerpos. Eso genera, porque da terror. El
¿Cómo voy a cambiar yo si toda la vida lo he hecho? ¿Sí? Eso sigue estando muy persistente en una parte muy importante de toda la industria, no productor primaria, sino de toda la industria primaria, a todos los procesos asociados a la industria primaria. Y el motor que hemos visto que de verdad funciona es la envidia. Cuando tú eres capaz de llegar a un sitio y a uno le dices, pues mira, te he puesto aquí la sonda esta, y el otro va y la ve, y además le dice, y fíjate qué gordos tengo los peces, y además lo que es, eso es un motor de tracción extraordinario. Bueno, pues hemos de aprender a ser capaces de transformar nuestros productos por otros mecanismos que son antropológicos y que ahora estamos incorporando. Necesitamos la antropología para que nos ayude en estos procesos y entender cómo se comportan las personas, ¿no? Y cómo funcionan y cómo van. Porque al final, para atender a toda esta demanda tan extraordinaria, digamos, del segmento medio, que es donde yo creo que la mayoría de nosotros vamos, porque como ha dicho antes Jordi, si entras en una gran multinacional tienes todo el país, pero te queda por debajo el 80% del iceberg, ¿no? Que no lo ves. Es una estrategia buena, la estrategia de clusterización impulsada a través de instituciones de promoción transversal y que ayuden en ese acompañamiento, es algo bueno porque es que no sabemos hacerlo de otra manera. Sin profesionales que nos ayuden, no. La garantía es importante también. Las garantías. ¿Garantías financieras? De todo un poco. Cuando trabajas con empresas que están en otros lugares del mundo, nosotros acabamos de abrir Uruguay, por ejemplo, ahora, que nos queda a 15.000 kilómetros o más, no sé, por ahí. Y ellos venían trabajando 15 años con una empresa, con la misma empresa, ¿no? Y abrir fue difícil, o sea, eso del cambio. Oye, llevo 15 años y ¿qué le va a pasar a mis peces si hago este cambio? Y muchos te dicen, y tienen ese miedo, ¿no?, al cambio. ¿Y qué pasa si? Y yo creo que hay que darles garantía, hay que tratar de decirle de que, oye, si llega el alimento, te pasa, por ejemplo, lo peor que te puede pasar, yo le digo, es que se te mueran todos los peces, que eso no va a pasar nunca. Lo peor que te puede pasar es eso, y de ahí lo siguiente es que crezcan menos, ¿cierto? O en nuestro caso, que estamos vendiendo alimentos para producir caviar de esturiones en Uruguay, es que bajemos la calidad del caviar. ¿Cómo lo mides? Claro. ¿Cómo lo acompañas? Pero hay que darle garantías. Oye, ¿qué pasa si? No te preocupes, yo te devuelvo el 100%, el contenedor es tuyo. Con eso ya se queda más tranquilo y dice, ok, vale, lo voy a probar. Y de ahí ya empezamos. Nosotros lo hemos hecho así, ha funcionado, pero hay que las garantías, obviamente, que cuestan dinero, ¿no? Imagínate que no funciona o lo que sea, nosotros estamos tan seguros del producto que obviamente que lo damos, ¿no? Que sí, estamos con todo. Yo creo que esa confianza hay que entregarle a esta gente que está tan lejos de nosotros, que somos exportadores. Creo que es importante la garantía. Perfecto. Por lo menos nosotros no funcionamos. Fernando. Sí, yo quería simplemente comentar que en esencia, después de escucharos con atención y demás, yo creo que en nuestro día a día, ya sea para alimentación, ya sea para tecnología, ya sea para lo que fuere, en nuestro trabajo hay una gran parte educacional hacia el cliente. Una gran parte educacional. Es decir, y principalmente cuando nos dirigimos a esos mercados inmaduros. Es decir, hay una labor educacional en la cual tenemos que ser muy persistentes y muy tenaces para poder penetrar y hacerles entender que o bien lo que están haciendo, pues no lo están haciendo de la mejor forma, que lo pueden mejorar en definitiva y que nosotros podemos ser y aportar esas soluciones para poder mejorar su rendimiento y, en definitiva, los objetivos que persiguen. Por eso creo que la parte educacional siempre tiene que estar latente en nuestro trabajo en el día a día y ya sea para el orden que sea, nutricional, tecnológico o el que fuere. Yo creo que, hablando de retos o desafíos acerca de la internacionalización, yo creo que la característica de la cadena de valor acá en España es tremendamente diversa. No sucede como sucede en Noruega o en Chile, otros países productores de salmón, donde está todo orientado a un estereotipo
que no se sale de esos bordes, que es el cultivo de salmón en modelos productivos copia y pega. Aquí nos enfrentamos día a día a producción de peces planos, de especies marinas en RAS, de trucha, de seriola, de atún, de lubina y dorada, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa diversidad de alguna forma nos ha generado una resiliencia y valor, cómo nos hemos desarrollado. Y yo creo que está ahí una tremenda ventaja al momento de afrontar otros mercados, porque podemos afrontar diferentes mercados, no solamente un monoespecie. Ahora, yo creo que nuestro desafío principal a la hora de internacionalizarnos y de ir a buscar otros mercados, bueno, el valor que tenemos es como servicio. Lo que tú hablabas de la educación y de cómo afrontamos cada cliente y cómo generamos la relación con un cliente, es una cosa que no en todos los países existe. Es decir, el trato al cliente, la transparencia, la honestidad y la confiabilidad en el proveedor es un asunto que tenemos que madurar mucho más, desarrollar mucho más como valor de proveedores españoles. ¿Y por qué? Porque yo creo que si en algo estamos al debe, es, por lo menos en el aspecto tecnológico que yo me muevo, digamos, estrictamente tecnológico, es que estamos al debe en la innovación. Es decir, no somos reconocidos porque inventamos un sistema que solucione tal cosa, o que lo hayamos generado una adaptación de algo que funciona en el salmón y que funciona estupendamente en lubina y dorada. Creo que hay mucha capacidad en España, en términos de centros de investigación, universidad y la capacidad, las competencias de nuestro recurso humano para innovar más, inventar más. Lamentablemente esto es un bucle porque, claro, en países como Noruega o otros países tienen un tremendo volumen de atrás. Entonces, la empresa que innova y que invierte en innovación y soluciona algo sabe que tiene un mercado tremendo con algo que se diferencia respecto de su competidor. Acá no hay un mercado gigante en que podamos invertir y hacer un flujo y que digamos, ok, solucionamos esto y nos vamos a llenar de dinero. Pero yo creo que para salir afuera estamos reconocidos como un servicio excelente, pero tenemos que aportar un poco más en innovación, en solución tecnológica. Cristóbal, ¿tú qué te dedicas a esto? Bueno, yo creo que hoy en día, a poco que queramos, todos hacemos productos geniales. Y además estamos convencidos de que el nuestro es el mejor, eso no hay duda, ¿no? Por lo tanto, hacer un buen producto es fácil y la competencia es mucha, muy amplia y están continuamente haciendo cosas distintas. Por lo tanto, la única manera que tienes de diferenciarte es a través del valor. Pero el valor no es algo que no es algo que venga, es que se suponga, hay que demostrarlo, ¿no? Y hay que demostrarlo. Y eso se demuestra a través de cómo tú generas en tu cliente esas ventajas competitivas que pueden ser debidas a el valor diferencial de la formación, estoy totalmente convencido, yo creo que es muy importante, el acompañamiento, el que sepan que siempre van a tener una respuesta frente a un caso particular o una duda, y el estar continuamente añadiendo capas, estar un pasito por delante, añadiendo una capa nueva a tu sistema de automatización, pero no esperar que te lo pida, estar tú ya diciéndole, oye, ¿te acuerdas la reunión que tuve la semana pasada contigo? Ya tengo la respuesta. No te preocupes, ahora no te la cobro, más adelante sí, pero ahora no. Ese valor diferencial tiene que venir dado por ahí. Y la innovación solamente es cuando se transforma en valor. Da igual, digamos lo que digamos, que es maravilloso, pero si al final eso no llega y si no genera un retorno en el mercado, será una cosa magnífica, pero no nos aportará valor diferencial. Claro, para que todo eso suceda, tienes que tener la capacidad de que la persona que está enfrente de tú entienda ese idioma, entienda el idioma del que le estás hablando y que además no solamente que lo entienda, sino que lo comparta contigo. Si hay una separación generacional, joven a viejo,
Así hay una separación cultural, religiones distintas. Si hay una separación económica importante, pues es mucho más difícil. Y todo eso tiene que ir de la mano. Perfecto. Muchas gracias. Sí, adelante, Javier. Bueno, lo primero de todo, daros la enhorabuena a todos los ponentes y a ti, Yolanda. Y un tema que me parece que es importante y no se ha tocado, bueno, tú lo has tocado como amenaza, que es la complejidad regulatoria que tenemos en Europa. Creo que aportar algún dato que nos ayude a mejorar esa complejidad regulatoria, porque va ligada a costes. O sea, esa seguridad, ese medio ambiente va ligado a costes. Entonces, no sé cómo uno de vosotros ha comentado respecto a la fabricación, nutrición, por ejemplo. Si nos vamos a nutrición, no solo la producción, las grandes empresas están fabricando fuera de Europa para bypassar ese problema o esa complejidad regulatoria. ¿Cómo la afrontamos? ¿Cómo mejoramos ese problema? O yo lo veo como un problema. Sí, y yo lo sumaría, que era justo, hemos coincidido telepáticamente, una de las grandes barreras de yo que os escucho muchas veces cuando queréis entrar en un país, aquellas empresas, aquellos segmentos de la cadena de valor en el que la regulación puede ser una barrera, pues hablo vosotros, ¿no? De salud, tanto de alimentación, etcétera. Vamos a decir en países inmaduros, ¿no? Tú estás hablando de las complejidades regulatorias en los países o regiones maduras, pero en las regiones inmaduras igual. ¿Cómo podemos trabajar para llegar, ¿no? Siempre hemos hablado, ¿no? Pues vamos a este país, sí, pero a mí me quedan 3 años de que cambien la normativa, de que se pueda... Entonces, ¿cómo podemos trabajar todo eso, ¿no? Conjuntamente? Y yo creo que ahí el ICEX también, no lo sé, pero creo que es un trabajo conjunto que podemos hacer precisamente para poder en los países anticiparnos a la regulación, que no tiene por qué ser una barrera, que tiene que ser una oportunidad, un acceso, ¿no? Y al final la entendemos como una barrera, ¿no? No sé si esto es común a todos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Colombia, tuvimos que abrir Colombia y no estaba la ley para poder, o sea, la ley en Colombia para poder importar alimentos desde España. Claro. Y tuvimos que crearla. Entonces, al comienzo nos dijeron, no se puede. Ustedes no pueden exportar, o sea, ya no podemos exportar a Colombia nuestros alimentos. ¿Cómo que no? Si nuestros alimentos tienen estándares mejores que las que tienen, quizás trabajamos con GMO free y otras cosas más. ¿Cómo que no podemos? Y golpeamos puertas finalmente. Y las golpeamos varias veces. Hasta que nos dijeron, ok, mándennos todos los papeles y ahora ya podemos. O sea, y de hecho, ahora ya podemos, abrimos las puertas no solamente a nosotros. ¿A los demás? A los demás también. Entonces creo que yo creo que no están totalmente cerradas cuando vamos a un país. Solamente se va a demorar un poco más y habrá que golpear un poco más. Eso es lo que nos ha tocado a nosotros, que golpear. A nosotros nos pasa a menudo que hay incertidumbre respecto a la normativa en el ámbito naval. Hay mucha diversidad respecto de las exigencias del ámbito naval. Las certificaciones respecto de la autoridad marítima, en algunos casos son muy estrictos, en otros casos son muy laxos. Y por lo general lo afrontamos con ayuda de certificaciones internacionales. Es decir, la empresa a la que yo pertenezco genera todos sus cálculos y tiene un proceso bien estricto respecto de la certificación de los insumos y del diseño, y eso abre muchas puertas. Pero es porque es una empresa noruega que se acoge a normativa noruega o internacional, DNV o eso, pero de seguro que ayudaría mucho a que hubieran en España una normativa clara respecto del equipamiento, de manera de que los productos españoles pudieran ser certificados o diseñados respecto de esa normativa. Eso como caso. Perfecto.
No soy experto en el tema y además bajo este techo no sé si lo que voy a decir es una barbaridad. Pero yo lo que veo es que mientras las balanzas comerciales entre países sean desiguales, esto seguirá pasando. Porque la regulación entiendo que es el arma que utilizan esos países para tener sus mercados cautivos. Es un arma de negociación. Y mientras nosotros vendamos bienes o insumos de alto valor, dejaremos que vengan insumos de menos valor, porque nos interesa el balance comercial. Luego, ahí hay que... O sea, yo no creo en las desregulación como una herramienta para que los mercados sean mejores, al contrario. Creo que en el ámbito sanitario y sobre todo en la seguridad alimentaria deben ser los más altos posibles. Pero bueno, lo creo yo, no sé si lo creo. Luego, claro, luego existen países inmaduros en los que no hay existencia de cadena de valor, pero sí quieren iniciar el proceso de producción acuícola y que ahí hay que construir incluso la regulación, ¿no? Que es lo que estás diciendo. Y ello no es una barrera, sino que también es una oportunidad, Es una ¿no? oportunidad. Y que tenemos que anticiparnos a ello porque es la forma de ayudar a los países a construir un sector, ¿no? Y ahí es donde está nuestro camino, ¿no? De que siempre lo decimos, de como empresas todas juntas de intentar. Claro. Es decir, en Chile y en Noruega, claro el ejemplo, hay normativas de equipo y que se utilizan internacionalmente. Es decir, la NS 9415, que es la norma base de diseño de granjas en Noruega, es utilizada en Canadá, en Australia, incluso acá. Es decir, podría ser también una bandera clara que España diseñara y tuviera una norma en que pudiéramos exportar a Italia, a Argelia, a Túnez, con esa certificación de la norma española. Perfecto. Sería interesante. Pues con ánimo de ser puntuales, que es algo que nos caracteriza a este sector siempre. Última frase. Acuicultura, cadena de valor, internacionalización, hacia dónde vamos, qué necesitamos. Vosotros ya habréis traído vuestra frase preparada, pero ahora todos vosotros es una sorpresa, no la habéis preparado, así que id pensándola. ¿Vale? Adelante. ¿Quién lo tiene creado? Frase de conclusión. Yo creo que estamos obligados a internacionalizar. Tenemos herramientas, tenemos tremendas herramientas y características, pero también necesitamos, nos faltan, tenemos retos por delante, pero la acuicultura española, como comparto con lo que dice Cristóbal, va a explotar más temprano que tarde y tiene que ser junto con la cadena de valor y nosotros tenemos que crecer también internacionalizando, sí o sí. Yo lo que creo es que los sistemas productivos de alimentos están maltratados y además no se entienden y vivimos de espaldas a ellos. O sea, nosotros tenemos la capacidad de ese maltrato revertirlo y abrirlo de una forma extraordinaria. Y sobre todo lo que es más importante es que tenemos que mirar al mar como concepto, no hay escape. Yo a España lo veo, ¿cierto? Como dije en un principio, como una potencia agroalimentaria. Creo que, y lo dije antes, el aceite, el vino, cosas que se ven en el exterior. Que tú, en cualquier lugar que estés, sabes que el jamón serrano es español. Pero también producen, hay jamón serrano en Portugal, hay en Italia, pero el jamón serrano es de España, ¿entiendes? Entonces creo que el país ya tiene esa experiencia de poder hacer productos, enaltecerlos y decir, hey, aquí estamos nosotros. Yo creo que la experiencia la tienen. Creo que la acuicultura no es para nada otro mundo. Creo que se pueden hacer. Y por eso yo apuesto en que la internacionalización tiene que ser con una calidad superior, pero siempre acompañado del producto. No podemos estar mirando diferente. Y creo que hoy día, por ejemplo, muchos estamos exportando, pero hoy día en el país no estamos totalmente consolidados. Creo que nos falta consolidar, ¿no? Creo que nos falta hablar más, incluso entre nosotros, saber dónde estamos, qué estoy haciendo, Eldi, ¿dónde está? ¿Dónde hay oportunidad para el resto? Tratar de quizás unir una conversación una vez anual. Oye, ¿sabes que entramos a Uruguay?
ah, mira, ¿qué están haciendo ahí? Quizás nadie sabe que hay en Uruguay y quizás de algo que pueda salir de nosotros, alguien pueda tocar la puerta ahí y que puedan haber, obviamente, muchas oportunidades. Eso es. Y creo que lo veo así, como alto valor. Lo veo así. ¿Alguien más se anima? Fernando. Sí, yo diría que los mercados inmaduros son la gran oportunidad. Y a relación de esto último que decías, que estoy totalmente de acuerdo, no esperemos a tener eventos de esta índole, interaccionemos más entre nosotros para vender clúster. Perfecto. Bueno, yo creo que los datos que hemos visto es que estamos en una vocación dentro de este clúster, por supuesto, internacional. También yo creo que viene motivada por lo que es el tamaño del mercado español, claro, 30% quizás del volumen mundial, con lo cual pues nos queda un 99 y pico, ¿no?, del resto del mundo. Es una consecuencia lógica del tamaño de producción que tenemos en España, yo creo. Y, por supuesto, yo creo que la clusterización ofrece grandes oportunidades a empresas que estamos en nichos concretos y en nichos tecnológicos. Y yo creo que a las empresas que estamos aquí, estoy mirando, por ejemplo, a mi compañero Héctor y a algunos otros, pues estamos en esa de ofrecer esa tecnología. Nosotros llevamos en el ADN a Blue Planet is Possible, y esto es mirar al agua, mirar al mar, mirar a las lagunas de agua y cuidarlo también. Y yo creo que está dentro de nuestra responsabilidad siempre tener, por lo menos en nuestro caso, es tener un mensaje de esa naturaleza para que no se desperdicie alimento, que los procesos tecnológicos sean y los procesos de producción más maduros. Y creo que nuestra misión es ofrecer toda nuestra inteligencia creativa y esfuerzos comerciales en este sentido. Y bueno, yo creo que ese es el camino. Sí. Nando, punto. Lo haré corto, entonces, carretera y manta. Exacto. ¿Alguien más? Pues le doy la palabra, no sé si María Jesús, Javier, Antonio, Guillermo, ¿queréis dar una última frase vosotros también? ¿Se me escucha? ¿Qué tal? Sí. Bueno, por alusiones, como digo, en primer lugar, gestión de expectativas. Yo estoy en una dirección ejecutiva de financiación que aprovecho para presentaros, de nueva creación, donde tenemos un departamento de multilaterales, un departamento bilateral y un departamento también de financiación a la innovación. Y dentro de la parte multilateral, que entiendo que os puede interesar, también seguramente la parte bilateral, brevemente apunto instrumentos bilaterales de financiación, COFIDES, FIEM, CESTE, ICO, no sé si los conocéis, si no, aquí estamos para asesorar. En la parte multilateral, yo creo que la figura y donde puedo ser tal vez un poco más útil, luego si queréis hablar, es, como os podréis imaginar, mi conocimiento del sector es limitado, pero a través de las oficinas comerciales y fundamentalmente las 5 antenas que tenemos de cara a los financiadores multilaterales, son esencialmente Banco Mundial, Banco Interamericano, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Banco Asiático y Banco Africano, podemos tratar de identificar, junto con vosotros, cuáles son las oportunidades de negocio multilaterales. Por lo que he visto alguna vez en términos de acuicultura, se centran bastante en aspectos de digitalización, aspectos también de policy, es decir, formar cuáles son, como decía el compañero, esa formación regulatoria en los mercados inmaduros para que más tarde, más adelante, se pueda desarrollar el proyecto, tecnología, como digo, y todo lo relativo que está ahora mismo muy en boga en aspectos de sostenibilidad y de Blue Economy. En esto he identificado que hay grandes proyectos del Banco Mundial. En términos geográficos podemos ver, tienen el foco especialmente en África, Latinoamérica, algo menos en Asia también, puede ser también la oportunidad para vosotros tal vez de acceder a mercados donde no hayáis podido entrar, aunque para ello evidentemente hay que conocer cuáles son los requisitos de procurement, de licitación, para los cuales os invito a echar un ojo, a visitar si queréis. Dentro de nuestras antenas tenemos informes de licitación de cada uno de ellos y también hacemos recurrentemente eventos como estos, para los cuales, si os interesa, podéis venir en algún momento, pasaros y ver si os cuadra y si tiene sentido para vuestro sector. En cualquier caso, aquí me tenéis y nada, humildemente en lo que os pueda ayudar, aquí estoy. Gracias. Tiene todo el sentido, Javier, porque estos países inmaduros, hay muchos de estos países que tienen que empezar por la planificación.
A partir de que van sentando la planificación, que es lo que apoyan las multilaterales, el siguiente paso es ya la construcción, la puesta en marcha. Entonces, la cadena de valor representa cada uno de esos eslabones, planificación incluida, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de armar una estrategia en torno a lo que licitan las multilaterales, que al mismo tiempo es en torno a lo que los países le demandan, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido de poder ir de la mano por ahí también. Y luego decías los fondos FIEM, sin duda alguna, para la cadena de valor es fundamental, porque al final pues tiene ese efecto, ¿no?, de arrastre, ¿no? Y el efecto de arrastre es eso, es la cadena de valor, ¿no? El COFIDES para hacer inversiones, entonces vamos, sin duda alguna, y tenemos mucho que trabajar juntos. Porque al final el ICES, la administración, forma parte de la cadena de valor. Entonces es maravilloso. Tenemos para competir con otros países, con otras potencias que utilizan como apalancamiento sus instrumentos y entrar en mercados, solucionar fallos de mercados y incorporar todo el proyecto, la cadena de valor, de tal manera que, como bien decías, Yolanda, genere un efecto arrastre dentro de la economía y nos permita crecer dentro del sector de la acuicultura y como país. Así es. Pues muchas gracias. Pues carretera de Manda de Albert y mucho más, ¿no? Vamos allá. Pues muchísimas gracias, ¿no? Puntuales. Tenemos un vino español fuera, pero también os propongo que nos hagamos una foto todos juntos. ¿Cómo lo veis?